Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a cartografiar de arriba abajo el paisaje físico, demográfico y geopolítico de todo el continente europeo. A ver, muchas veces damos por sentado el lugar que ocupamos en el mapa, ¿verdad? Pues hoy vamos a estructurar todo ese conocimiento desde la base. Vamos a diseccionar cómo algo tan simple como unas montañas o unos ríos han moldeado no solo donde vivimos, sino cómo, a lo largo de los siglos, hemos forjado alianzas, sobrevivido auténticos cataclismos y construido uno de los experimentos políticos y económicos más ambiciosos de toda la historia humana. Así que, ¡vamos a ello! Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro recorrido de hoy pasa por 6 paradas fundamentales. Primero, geografía y maravillas históricas. Segundo, demografía y entorno natural. Tercero, el nacimiento de la Unión. Cuarto, la expansión europea. Quinto, crisis y desafíos modernos. Y para terminar, el futuro del continente. Empezamos por la sección 1, Geografía y maravillas históricas. Fijaos en esta cifra porque es verdaderamente fascinante. A pesar de que lo llamamos el viejo continente y de que, seamos sinceros, no destaca por tener un tamaño colosal, Europa alberga una diversidad geográfica e histórica absolutamente increíble. Hablamos de algo más de 10.310.000 kilómetros cuadrados. Literalmente es el segundo continente más pequeño del mundo. Pero ojo, no dejemos que este número nos engañe. Aunque en términos de masa terrestre es bastante compacto, si miramos la densidad de su historia, de su cultura y de su desarrollo económico, te das cuenta de que concentra una fuerza brutal en un espacio súper reducido. Y claro, para entender todo ese espacio tenemos que fijarnos primero en su esqueleto físico. Básicamente, el continente se divide en 3 zonas principales de relieve. Primero tenemos la Gran Llanura. Imaginaos un territorio inmenso que se extiende ininterrumpidamente desde los montes Urales, allá en el este, hasta chocar con el mismísimo Océano Atlántico en el oeste. Luego pasamos a las tierras altas centrales, donde nos topamos con formaciones como los montes escandinavos o la famosísima Selva Negra. Y finalmente, las impresionantes cadenas montañosas alpinas. Aquí es donde encontramos las elevaciones más pronunciadas, los Alpes, los Balcanes y, cómo no, los Pirineos. Este es el escenario real, los cimientos sobre los que se han construido milenios y milenios de civilización. Y hablando de civilización, estos datos ilustran a la perfección la inmensa escala de los logros humanos y de las maravillas naturales del continente. Por un lado tenemos el Coliseo de Roma. Pensadlo un segundo, una auténtica proeza de la ingeniería antigua, donde hace casi 2000 años ya se metían 50.000 personas para ver un espectáculo. ¡50.000! Luego damos un salto a la pura extravagancia del Palacio de Versalles en Francia, que abarca nada menos que 810 hectáreas de puro esplendor monárquico. Y si nos vamos a las maravillas creadas por la propia naturaleza, ahí está el majestuoso Mont Blanc, en la frontera entre Francia e Italia, reinando como el pico más alto de Europa Occidental con sus imponentes 4.810 metros. El contraste entre lo que ha hecho la naturaleza y lo que hemos construido nosotros es sencillamente espectacular. Pasamos a la sección 2, demografía y entorno natural. Bueno, ya tenemos claro cómo es el escenario físico, ¿verdad? Pues ahora es el momento de ponerle cara a todo esto y ver dónde vive el grueso de esos más de 740 millones de habitantes. Rusia lidera la lista de lejos, con 145 millones de personas. Le siguen muy de cerca Alemania y Turquía, ambas rozando los 83 millones y medio. Pero aquí hay un detalle importantísimo que no se nos puede pasar por alto. Geográficamente hablando, las fronteras europeas son bastante fluidas. De hecho, 7 de las naciones del continente, incluyendo a 2 gigantes demográficos como son Rusia y Turquía, son países euroasiáticos, es decir, comparten su territorio y su cultura a caballo entre 2 continentes, justo a través de los límites convencionales de los montes Urales y el Cáucaso. Pero esperad, porque ahora viene un dato que resulta verdaderamente sorprendente. El contraste aquí es alucinante. A pesar de estar en el tercer continente más poblado del mundo y de albergar un desarrollo industrial, agrícola y urbano que no ha parado durante miles de años, asombra comprobar que, aún hoy, el 80% del territorio europeo sigue cubierto por bosques. ¡80%! Desde los típicos bosques templados hasta esas inmensas extensiones de coníferas en el norte, la vitalidad natural de Europa es un testimonio increíble de la resiliencia de su flora. Sin embargo, no todo es tan estable. La población que vive en estos territorios se enfrenta a un fenómeno estructural profundo y que va rapidísimo. El continente europeo está envejeciendo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente por una combinación de 2 factores que chocan de frente. Por un lado, una excelente noticia. Gracias a los avances médicos y sociales, la esperanza de vida está aumentando una barbaridad. Pero por otro lado, tenemos una disminución generalizada, constante y súper pronunciada de la tasa de natalidad. Cada vez nacen menos niños, y eso desequilibra la pirámide por completo.
Llegados a este punto, la historia nos obliga a plantear un cuestionamiento drástico. Hemos hablado de milenios de geografía y cultura, de grandes monumentos, pero, dando un salto en el tiempo, vayamos de las majestuosas ruinas del Coliseo a unas ruinas muchísimo más oscuras, las de la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Con un continente absolutamente arrasado a nivel físico y económico, ¿cómo narices lograron estas naciones que llevaban siglos enfrascadas en guerras brutales unirse de repente para sobrevivir juntas? Y eso nos lleva a la sección 3. El nacimiento de la Unión. Para entender este nacimiento tenemos que imaginarnos el panorama a mediados del siglo XX, ciudades en escombros, economías hundidas por completo y una necesidad desesperada de establecer una paz duradera. Nadie, absolutamente nadie, quería un tercer conflicto global. Fue entonces cuando el idealismo se dio la mano con el pragmatismo económico. Fijaos en la rapidez de esta evolución. En 1950 la Declaración Schuman propone algo que era una auténtica genialidad, poner la producción del carbón y del acero bajo una autoridad común. Pensadlo bien, si entrelazas los materiales básicos para fabricar armas, declarar una guerra entre vosotros se vuelve materialmente imposible. Al año siguiente, en el 51, 6 países fundan la CECA basándose en esa idea. El éxito fue tan rotundo que en 1957, mediante los Tratados de Roma, nació la Comunidad Económica Europea para abarcar mucho más. Y así la integración continúa escalando hasta el gran momento de 1992. Ese gran momento fue la firma del Tratado de Maastricht. Y ojo, porque este acuerdo no es un simple papel diplomático, es la verdadera piedra angular de la identidad europea moderna. No solo estableció de manera oficial el concepto de la Unión Europea y la ciudadanía común, sino que sentó las bases definitivas para una unión económica y monetaria súper sólida. De hecho, fue precisamente de aquí de donde nacería, apenas unos años después, esa moneda única que todos usamos hoy en día, el euro. Avanzamos a la sección 4, la expansión europea. Claro. Todo este éxito inicial actuó como un imán gigantesco. Durante las décadas siguientes, el bloque experimentó un crecimiento masivo, integrando a jóvenes democracias en los años 80, como España y Portugal, y abriendo sus puertas al este con una macroampliación espectacular en el año 2004. Pero además, en paralelo a esa expansión, en 1995 entró en vigor otro concepto clave, el espacio Schengen. Y aquí vamos a hacer una pausa para aclarar un matiz que suele liar a mucha gente. Schengen fue un acuerdo verdaderamente histórico que eliminó los controles en las fronteras interiores. Imaginaos la libertad de moverse por países sin tener que enseñar un pasaporte. Sin embargo, no hay que confundirlo directamente con la Unión Europea. Son dos cosas distintas que se superponen. Hay países que están en Schengen pero no en la Unión Europea, y viceversa, miembros de la Unión que todavía conservan sus controles y no aplican este acuerdo. A pesar de esos pequeños matices, al adentrarnos en el siglo XXI, este inmenso experimento político parecía estar en la cima absoluta de su optimismo. La Unión Europea alcanzó la increíble cifra de 27 Estados miembros, unidos bajo una misma visión económica, habiendo derribado barreras proteccionistas y compartiendo leyes de una forma que jamás se había visto. Parecía que no había techo. Pero entramos en la sección 5, crisis y desafíos modernos. Porque ningún sistema tan complejo se libra de las tensiones. El primer gran golpe a toda esa armonía financiera llegó cruzando el Atlántico, con la dura y cruda realidad impuesta por la crisis global de 2008. Varios países, especialmente del sur de Europa, se vieron asfixiados por altísimos niveles de deuda. Esto desencadenó estrictas medidas de austeridad, recortes profundos en el gasto público y un desempleo que se disparó. La economía sufrió, pero el impacto en el tejido social fue brutal, originando movimientos de protesta masivos y desconfianza institucional, como fue el famoso caso del movimiento 15M en España. Veamos cómo se desarrolla y se acumula todo esto, porque la crisis económica fue solo el principio de una avalancha de eventos. En la década de 2010, la crisis migratoria generó una presión sin precedentes en las fronteras y en los recursos humanitarios. Luego arrancan los años 20 y nos topamos de bruces con el histórico Brexit, que alteró los mercados y demostró al mundo que pertenecer a la Unión no era algo irreversible. Casi sin tiempo para asimilarlo, el impacto colosal del COVID-19 obligó a crear los fondos de recuperación Next Generation, algo nunca visto. Y más recientemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, que además de desencadenar una nueva crisis de refugiados, nos puso frente al espejo, exponiendo brutalmente la enorme y crítica dependencia energética que el continente tenía del exterior. Ha sido un test de estrés sin pausa. Y llegamos a la sección 6, la última, el futuro del continente. Después de repasar nuestra geografía, los tratados de paz y las crisis que nos han puesto a prueba, toca levantar la cabeza e identificar los obstáculos sistémicos que debemos superar en los próximos años. Los expertos coinciden en 4 puntos críticos. Tomad nota. Primero, es imperativo renovar una política de inmigración coherente para, literalmente, sostener económicamente a una población que envejece a pasos agigantados. Segundo, hay que acelerar drásticamente la transición hacia las energías renovables. Lograr la independencia energética ya es una cuestión de pura seguridad. Tercero, necesitamos
gestionar las relaciones geopolíticas buscando la estabilidad, especialmente ante las fuertes fricciones en el este. Y cuarto, saber navegar internamente frente al resurgimiento de movimientos ultranacionalistas que suponen un reto directo a los valores fundacionales del proyecto europeo. Y así, con el peso de milenios de historia en nuestras ciudades y el inmenso peso del futuro asomando en cada decisión política, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Superará la Unión Europea los retos que tiene por delante? Os dejo con esa reflexión. ¿Serán esos cimientos geográficos y esa enorme voluntad de cooperación que sacó a Europa de las cenizas del siglo XX lo bastante fuertes como para soportar y reparar las fracturas de los tiempos modernos? Eso es algo que tendremos que descubrir juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Hasta la próxima.